Expande ambos brazos tanto como puedas y deja que la distancia que hay entre tus manos representen la historia de la Tierra. ¿Cuánta de esa distancia corresponde a la historia de los humanos? Quizá pienses que es el antebrazo, o bien quizá pienses que es una mano o un dedo. La verdad es que ni cerca estás. Si tú quieres saber el espacio tomado por la humanidad, vas a necesitar de un poderoso microscopio. Lo curioso es que a pesar de haber estado en este mundo por un tiempo muy corto, hemos logrado lo inimaginable. Ninguna otra especie se ha acercado a dominar el planeta de la forma en la que lo hemos hecho. Pero, ¿cómo es que todo esto fue posible? Si quieres saber cuáles son los elementos clave en la historia de la humanidad que nos ha convertido en lo que ahora somos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora traigo uno de los libros más aclamados, de los libros más esperados. Muchas personas me hicieron hincapié en que por favor hiciera este análisis en particular. Voy a hablar en esta ocasión o en este episodio, voy a hablar del libro Sapiens, de animales a dioses. Un libro que nos va a llenar de cultura, sumamente interesante, sumamente satisface también la curiosidad sobre cómo es que hemos logrado lo que hemos logrado, hacia dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos. Sabiendo de dónde venimos, podemos tener un panorama más claro de hacia dónde vamos. Prevenir errores, quizá aprender de los mismos errores del pasado, quizá el hecho de no cometerlos nuevamente, aprender de los aciertos, aprender de aquellas cosas que han llevado a la humanidad a evolucionar, a crecer, cosas que quizá en estos tiempos en los que nos encontramos estamos dejando de lado. En fin, si a ti te interesa conocer más a detalle lo que nos ha convertido en la especie que ha logrado lo inimaginable, te invito entonces a que revises muy bien todo esto que te voy a decir. No vamos a hablar específicamente de un tema en particular, sino vamos a tocar desde una perspectiva fresca, nueva, sobre todo una perspectiva que nos ayude a entender un contexto histórico de nuestra esencia o nuestra vida, ¿no? Es decir, cómo es que hemos logrado y cómo es que hemos llegado a ser lo que ahora somos. Es un libro muy galardonado, el que vamos a revisar aquí. Su nombre es Sapiens, de animales a dioses. Su autor es Yuval Noah Harari. Él es un historiador y escritor israelí. Es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y entre sus obras se encuentran precisamente Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, breve historia del mañana, el hombre Dios, que viene siendo la continuación de este libro. Sapiens nos lleva a reflexionar, nos lleva en un viaje, el cual nos hace ver el inicio del ser humano, por decirlo así, hasta nuestros días. Y Homo Deus nos hace ver hacia dónde se dirige este ser humano sobre el futuro. Vamos a tocar un poquito, sobre todo, hacia dónde también se dirige el ser humano. Al final del análisis vamos a entrar en esa parte, pero sobre todo este análisis va enfocado hacia entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. El análisis puede ser extenso. En función de lo extenso que sea, será si se divide en dos o no. Vamos a ver qué tan bien va fluyendo, ¿sí? Vamos a ver qué tan bien va desempeñándose. Creo que vale la pena
que prestes mucha atención. Este es un análisis que va a reforzar mucho tu nivel cultural, va a reforzar mucho tu área de interés. Y sobre todo, para hacer una mejor versión hay que ser curiosos, ¿sí? Para hacer una mejor versión hay que tener esa ansia por conocer, tener diferentes puntos de vista, conocer diferentes aristas dentro de un mundo o dentro de un panorama completo, tener pensamientos quizá que se contraponen. Recuerda la importancia de ser ecléctico, ser ecléctica en todo eso que te voy a decir, porque al final no hay nada absoluto. Es el trabajo del historiador Yuval Noah Harari, el cual él explica desde su perspectiva cómo es que las cosas para el Homo sapiens es que se han dado, ¿sí? Ten mentalidad de apertura, sé curioso, sé curiosa y disfruta este análisis. ¿Qué vamos a descubrir? En pocas palabras, vamos a revisar aspectos de las diferentes revoluciones que ha tenido la humanidad, específicamente por qué la revolución agrícola ha hecho a las personas empeorar. Vamos a ver a qué se refiere, qué fue lo que pasó. Vamos a analizar también por qué la escritura fue inventada para perseguir a los deudores. Vamos a revisar también por qué las últimas décadas han sido las más pacíficas en toda la historia de la humanidad, entre muchas otras cosas. Quiero que disfrutes este análisis tanto como yo disfruté hacer su lectura y ahora estoy disfrutando hacer todo este review, digámoslo así, o este análisis, valga la redundancia, de toda esta gran lectura que estoy seguro que te traerá grandes descubrimientos en sí y aclarará también dudas, te generará también quizá más curiosidades y eso quizá te incite a profundizar más en alguno de los temas que vamos a revisar aquí. Bien, sin más por lo pronto quiero dar el banderazo, ¿no?, de salida sobre este análisis. Y el primero de los puntos, algo que te voy a hacer mención, es que va de manera cronológica, ¿sí? Este análisis va de manera cronológica desde un principio hasta la era actual, digámoslo así. Entonces, cada uno de los puntos va ligado precisamente sobre esa secuencia cronológica, ¿ok? Primero de ellos, menciona que a pesar de no ser los primeros humanos, Homo sapiens llegó a reemplazar a todas las otras especies humanas de la Tierra. ¿A qué me refiero? Esto puede ser el primer indicio que cause ruido. Se menciona dentro de todo este contexto, de este compendio, cómo no creas que somos los únicos seres humanos que han habitado la Tierra. Se supone que en su momento llegaron a coexistir 5 o 6 simultáneamente. Diferentes especies, pero dentro de la misma categoría, ¿ok? Ahora, nosotros los humanos somos muy especiales. Nosotros completamente hemos dominado el planeta e incluso nos hemos movido más allá de los límites de la Tierra y posiblemente incluso lleguemos a colonizar el espacio. Pregunta, ¿cómo es que hemos sido capaces de lograr tanto? Bien, en función de descubrirlo, debemos volver al principio, a la evolución de nuestras especies humanas. Presta atención, los humanos aparecieron originalmente alrededor de 2.5 millones de años en el este de África, por medio de la evolución de un gen de los grandes simios llamados Australopithecus. ¿Ok? Hubo una evolución a raíz del Australopithecus y de ahí se empieza a generar la primera camada de humanos, digámoslo así. Estos primeros humanos, tales como el Homo rudolfensis o el Homo erectus, ¿sí?, que caían dentro de esta categoría, eventualmente migraron y abandonaron el este de África para buscar ambientes más prometedores, es decir, se movieron. La adaptación de estos nuevos hábitats le permitieron evolucionar en nuevas formas de Homo, ¿sí?, incluyendo el Homo neanderthalis o el neandertal y eventualmente el Homo sapiens, ¿no? Sobre todo el neandertal estuvo muy presente en Europa y Asia. Sin embargo, no fue hace aproximadamente 300.000 años que los humanos modernos, el Homo sapiens, apareció. 300.000 años dentro del marco
de historia de la Tierra. La Tierra se empezó a formar alrededor de 4.500 millones de años. 300.000 años pues no es prácticamente nada y ni siquiera es el Homo sapiens tal como lo conocemos ahora, sino que fueron los primeros Homo sapiens que empezaron a poblar la Tierra. Esta nueva especie de humano, la realidad es que no tenían ninguna particularidad especial. Claro, ellos tenían cerebros más grandes, caminaban erguidos, usaban herramientas y eran altamente sociales. Pero también lo eran las otras especies de humanos que había, e incluso tampoco estaban en la cima de la cadena alimenticia, tenían depredadores también. Entonces, algo curioso, ¿no? El neandertal, por ejemplo, también cazaba en números grandes y también usaba el fuego desde antes que emergieran los Homo sapiens. Y no nada más eso, el neandertal también era más fuerte físicamente hablando. Y aún así, a pesar del Homo sapiens no tener ninguna particularidad especial, fueron ellos los que prosperaron y se esparcieron por el mundo, mientras que todas las otras especies de humanos murieron. La pregunta es, ¿por qué? Y aquí hay dos teorías que explican esto. Está la teoría del cruzamiento y la teoría del reemplazo. La teoría del cruzamiento dice donde el Homo sapiens, ellos se empezaron a cruzar con otras especies de humanos, sobre todo con el neandertal, y eso hizo que gradualmente las especies emergieran juntas, digamos que convirtiéndose en una sola, ¿no? Es decir, fueron cruzándose hasta que sale la especie que conocemos actualmente. Hay evidencias, incluso que respaldan esta teoría. El ADN de los europeos modernos contiene alrededor del 1 al 4% del ADN neandertal, así como algo del ADN de otros humanos que habitaron en aquellos tiempos. Es decir, todavía queda un vestigio dentro de la composición genética en algunas zonas, ¿no?, del mundo, sobre todo en Europa, que fue donde habitaron los neandertales. Ahora, existe la teoría del reemplazo, que viene siendo el otro lado, ¿no?, que sugiere que el Homo sapiens, gracias a sus habilidades y tecnología ligeramente superiores, presionaron a las otras especies de humanos hasta la extinción, ya sea por medio de tomar sus fuentes de alimento o por medio de aniquilarlos de forma violenta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas teorías parece ser más correcta? Bien, la realidad es que ambas parecen contener parte de verdad. Homo sapiens probablemente condujo a las otras especies hacia la aniquilación y simultáneamente, mientras eso sucedía, se cruzaron con ellos, principalmente, como dije antes, con la cuestión del hombre neandertal o Homo neanderthalis. Aquí hay una remembranza, ¿no?, que el autor menciona que la teoría más aceptada es la del reemplazo. Es decir, el Homo sapiens aniquiló a las demás especies de tal manera que somos descendientes directos del Homo sapiens. Sin embargo, con los estudios del ADN no contaban que iban a encontrarse con rastros de otras especies de humano. Y eso representa, de alguna manera, como cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque el hecho de ser mezcla, entonces hace que la cuestión de razas surja otra vez. Es decir, hay razas superiores a otras y el Homo sapiens fue superior y el neandertal fue inferior, digámoslo así, en cuestiones de evolución, en cuestiones de inteligencia. Entonces, si hay gente que tiene ADN neandertal, significa que viene siendo más bajo, significa que su raza es de menor valor o es menos inteligente. Son cuestiones que empiezan a aparecer. Entonces tratan mejor de siempre avalar la teoría del reemplazo como la buena, ¿no? Y lo curioso es que adivina dónde vienen este ADN, pues está precisamente en las sociedades europeas, que son las que se han predominado como en la cima de la cabeza, ¿no? Es decir, en la cima de la jerarquía global. Entonces, puede generar cierto descontento y por ende, pues se van más por la teoría del reemplazo, ¿ok? Ahora, vamos a tocar el tema, o vamos a entrar en la cuestión de las revoluciones que ha sufrido el Homo sapiens. La primera de ellas habla de la revolución cognitiva. ¿Y a qué me refiero? La revolución cognitiva, cuando eso sucedió, el Homo sapiens adquirió habilidades de pensamiento y comunicación que le permitieron conquistar el mundo. Es el siguiente punto de este análisis. Entonces, hemos visto cómo otras especies de humanos fueron llevados a la extinción por el Homo sapiens, ¿ok? La teoría del reemplazo. Y cómo fue una combinación de ligeras ventajas lo que puso al Homo sapiens adelante. Ligeras, ¿sí?
No superiores totalmente, simplemente ligeras. Pero la pregunta, ¿qué fue exactamente lo que le dio a ellos estas ventajas? Y aquí es donde entra la primera revolución. La respuesta recae en la estricta o en la estructura, perdón, en la estructura única del cerebro del Homo sapiens. ¿Sí? La estructura que tiene. ¿Qué sucedió? Se dice o se asume que alrededor de 70,000 años atrás, el cerebro de los humanos modernos dio un salto evolutivo, conocido precisamente como la revolución cognitiva. Y este desarrollo les dio a ellos, de pronto, una relativa ventaja o una relativa mejora, ¿no?, en su poder cerebral. ¿Qué fue lo que pasó? Con sus capacidades cerebrales mejoradas, el Homo sapiens fue capaz de superar a sus rivales. Por ejemplo, ellos comenzaron a formar comunidades más grandes y sofisticadas, inventaron herramientas y técnicas de caza que eran más complejas, y ellos incluso comenzaron a establecer redes de mercadeo primitivas, o redes de comercio más bien primitivas, ¿sí? Tales ventajas significaron que el Homo sapiens pudiera encontrar comida y recursos, incluso en los ambientes más hostiles, más rápido y fácil que las otras especies de humanos. Es decir, ¿cuál fue la revolución cognitiva como tal? Fue su poder de adaptabilidad, ¿sí? Empezó a adaptarse más rápidamente, empezó a comprender más rápidamente la información. Es decir, si sucedía algo malo, entendían que eso sucedía y no lo hacían, ¿sí? Iban aprendiendo por medio de la propia experiencia, pero estamos hablando de un proceso de miles de años, ¿sí? Cada vez se hizo la especie fue adaptándose mejor, fue separándose del resto, que el resto de las especies quizá eran especies que cometían o seguían haciendo el mismo ritual una y otra vez, mientras, como sucede con el resto de las especies, ¿sí? Es decir, no es que vayan evolucionando, simplemente van repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Y acá no, cada vez iban mejorando, y se supone que eso se dio gracias a un salto evolutivo que pasó en sus cerebros, ¿sí? Ahora, tales ventajas, como dije antes, significaron que el Homo sapiens pudiera encontrar comida y recursos incluso en los ambientes más hostiles. Por ejemplo, en función de llegar a América, o sea, para que el Homo sapiens llegara a América, tuvo que ser capaz de cruzar las condiciones del Ártico, del pasaje siberiano. Y eso solamente pudo haber sucedido porque trabajaron juntos para cazar animales más grandes como los mamuts, que los nutrieran y les ofrecieran material para hacer zapatos, para hacer abrigo, que los mantuviera calientes. De otra manera, no hubieran llegado. Esta revolución en el cerebro humano permitió precisamente a los humanos modernos aventurarse dentro de los rincones más remotos del planeta. Empezando en África, ellos se esparcieron y colonizaron Europa, Asia, América e incluso Australia. Mientras la humanidad se esparcía alrededor del mundo, sin embargo, con sus mejoras, ellos iban dejando un rastro de extinción a lo largo de su camino. Y aquí es donde empieza también a generarse ese patrón que ha caracterizado al ser humano. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos quejamos precisamente porque el ser humano contamina, y me refiero a todos en general, ¿eh? El ser humano contamina, el ser humano arrasa, ¿no? Es decir, el lugar que quiere, destruye hábitats, etc. Entonces, desde las etapas tempranas, eso se empezó a dar o se empezó a hacer notar. Mientras ellos se expandían, mientras ellos llegaban a más lugares, iban dejando un rastro de extinción en relación a donde iban llegando prácticamente. Por ejemplo, hace solo 50,000 años, en Australia, estaba poblada por una multitud de mamíferos enormes, ¿sí? Pero les bastó un par de miles de años después de la llegada del Homo sapiens para que esta gran mayoría de animales prácticamente desaparecieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Se supone que los ciclos el ciclo de vida de esos animales era muy lento. ¿Sí? Los animales tardaban tiempo en reproducirse, tardaban tiempo en crecer, precisamente porque eran más grandes. Les tomaba tiempo. El ser humano, o el Homo sapiens, más propiamente hablando, los cazaba sin dar margen a que el ciclo de reproducción se diera. Entonces, cada vez estos animales, pues, iba habiendo menos hasta el punto de la extinción, ¿sí? Y es algo que es un patrón que sigue pasando en nuestros días.
si queremos saber por qué el ser humano es como es, bueno, pues ya sabemos que esta revolución cognitiva lo hizo, o sea, lo tenemos en nuestro ADN, lo tenemos en nuestro gen, que donde se llega empieza a haber un rastro de extinción. Ahora somos mucho más conscientes de eso, es cierto, ahora tratamos de prever eso, ahora tratamos de cuidarlo, pero antes cuando no se era consciente, pues simplemente ni siquiera se cuestionaba, ¿ok? Vamos siguiendo, avanzando en el tiempo y luego pasó algo todavía trascendental, ¿no? Estamos hablando que hace 70,000 años fue la revolución cognitiva. En ese momento, ¿sí? En ese momento, pues el ser humano era nómada, ¿no? Es decir, en ese momento el ser humano pues era un cazador-recolector. Así duró muchos años. Ahora, la capacidad de un lenguaje complejo le dio al Homo sapiens grandes ventajas, permitiéndole esparcirse y prosperar. Pregunta, ¿qué crees tú que mejor ejemplifique el concepto de la sofisticación humana? ¿Qué es lo que hace al ser humano sofisticado? Para muchos expertos, la respuesta radica en el lenguaje. El lenguaje humano es increíblemente complejo, especialmente cuando es comparado con la comunicación respecto a otras especies. Entonces, no es de sorprender que el desarrollo de un lenguaje completo fue uno de los factores más importantes en el dominio del Homo sapiens. Vamos a profundizar de por qué es esto. El Homo sapiens es un animal social. O sea, todos nosotros somos seres sociales, es algo que ya hemos venido comentando. Nos gusta estar en grupos, estamos en sociedades, vivimos en comunidades, no vivimos aislados. El lenguaje precisamente permite que la información fluya libremente entre individuos dentro de comunidades, significando que cosas o lecciones, ¿no?, que se van aprendiendo, importantes como la comida, los depredadores o incluso individuos poco confiables dentro del grupo, puedan ser compartidos. De hecho, hay una mención dentro del libro que comentan que parte del éxito del Homo sapiens para crecer y demás fue su facultad de contar historias, pero historias sobre todo en aspectos de chisme, ¿sí? Es decir, el hecho de contar, de hablar de otros, le permitió al ser humano tener un grupo de cohesión más fuerte para prosperar. Es curioso, ¿no? Entonces, si a la gente le gusta hablar y le gusta hablar de otros, no es que sean malas personas, simplemente ya está en el ADN, hay que cuidar. Ahora que te digo eso, ya eres consciente de ello también. Ahora, te decía, ¿no? El Homo sapiens es un animal social. Por ejemplo, usando el lenguaje, una persona que ha encontrado, o un ser humano que ha encontrado un abastecimiento abundante de árboles frutales, le puede decir a otros dónde está. Alguien que ha descubierto el escondite de un depredador puede advertir al resto del grupo para evitar esa área. En ambos casos, el lenguaje le dio a las comunidades su ventaja única. Bien, hay otros animales que también pueden cooperar en números grandes, como las abejas, por ejemplo, pero su cooperación es muy rígida. Ellas no pueden adaptar su orden social basado en los cambios del ambiente, como nuevas amenazas u oportunidades, a diferencia del ser humano. Hay animales incluso como el chimpancé que puede cooperar con mayor flexibilidad. Se adaptan a los cambios que perciben, pero ellos pueden solo colaborar en números pequeños. Esa es la gran diferencia, ya que para cooperar ellos necesitan conocer a la contraparte muy de cerca, es decir, necesitan confiar. Si no confían, si no te conozco, no te puedo hacer caso. Y esto no es factible en grupos grandes, es decir, sociedades muy rígidas o estructuras de cooperación muy rígidas, como las abejas, las hormigas, por ejemplo, pues no están conscientes de lo que sucede, repiten el patrón una y otra vez. Entonces están condicionadas o están programadas para ello. Y otras especies más evolucionadas, digámoslo así, como el chimpancé, pues sí puede de alguna forma interactuar, advertir, dar señales hacia la gente pues, que convive dentro del mismo grupo, bueno, a la gente no, más bien a la misma especie que convive dentro del mismo grupo, pero digamos que no pueden generar sociedades grandes, ¿sí? Ellos no pueden contar historias para que la gente crea cosas o para que los miembros de su comunidad crean cosas, más propiamente dicho. Ahora, el único animal que puede cooperar flexiblemente en números grandes es el Homo sapiens, y esto es debido al lenguaje. Gracias al lenguaje, nosotros no solo somos capaces de compartir información respecto al mundo físico, sino que también podemos discutir ideas abstractas como dioses, como historia y derechos. Estas ideas
las cuales el autor se refiere a ellas como mitos comunes, es decir, cuando hablamos de dioses, cuando hablamos de historias que cuenta, o sea, que contaban antes, digámoslo así, derechos, son cosas intangibles, cosas que no se ven, cosas que están dentro de nuestro entendimiento cerebral, de nuestro entendimiento mental, pero no es algo que se pueda ver, no es algo tangible. Entonces, por eso él se refiere a mitos comunes, y son creaciones ficticias del cerebro humano. Entonces, sobre estas creaciones ficticias es que el Homo sapiens ha podido precisamente prosperar y compartir información en números más grandes, ¿sí? Estas son la piedra angular de la cultura humana, y son estas precisamente las que nos permiten cooperar en grandes grupos, incluso cuando no conocemos a todos los miembros de manera personal. Por medio de compartir estos mitos comunes sobre la religión o identidad o libertad, es que las comunidades de individuos son moldeadas. Analiza esta situación a tu alrededor. ¿Qué sucede? Los miembros de una congregación pueden ser miles de personas, decenas de miles, millones incluso. No se conocen entre ellos, pero creen en lo mismo. Y cuando creen en lo mismo, pueden estructurarse para funcionar, ¿sí? El Homo sapiens es el único ser o el único animal sobre la Tierra el cual puede hacer esto. Un chimpancé no va a creer en el dios de la lluvia, por ejemplo, ¿sí? No va a creer en deidades como Afrodita. No va a estar un león no va a estar esperanzado en que llegue un espíritu que le muestre el camino para encontrar su presa. Pero el ser humano, sí, el Homo sapiens, sí crea estas cosas y sobre estas cosas basa su realidad. Al principio el Homo sapiens vivía en pequeños grupos. Se dice que un grupo puede coexistir, o sea, es decir, cuando se conocen los miembros, o sea, un grupo como máximo puede ser de 150 personas. Una persona puede de alguna manera coexistir bien conociendo los miembros del grupo cuando llegan a 150 como máximo. Ya después de ahí ya no se puede. Entonces necesitan crear ciertas, pues digamos, historias o ciertos mitos comunes, como dice el autor, de tal forma que puedan coexistir números más grandes. Pero gracias al lenguaje y los mitos comunes fue posible incrementar exponencialmente el tamaño de nuestras comunidades. Hemos pasado de villas a ciudades, de ciudades a estados, de estados a naciones y de naciones a una sociedad global de nuestros tiempos modernos. Ahora vamos a entrar a otra revolución. Ya hablamos de la revolución cognitiva hace 70,000 años. Después pasó otra, que viene siendo la revolución agrícola. Y esta ya está hasta en los libros aparece, ¿no? Es decir, ya es algo que está muy bien conocido. La revolución cognitiva no tanto, pero ya la revolución agrícola sí. Ahora, durante la revolución agrícola, los humanos se transformaron de ser nómadas a agricultores o granjeros, según sea el caso, ¿no? Es decir, para términos prácticos les vamos a decir granjeros, porque al final también domesticaban animales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, durante la revolución agrícola, los humanos se transformaron de nómadas a granjeros, lo que condujo a un crecimiento exponencial de la población. Y ese crecimiento exponencial, pues también condujo a otro tipo de situaciones. Vamos a revisar específicamente a qué me refiero con esto. Por la mayor parte de nuestra historia, el Homo sapiens ha tenido un estilo de vida nómada. Es decir, desde que existe el Homo sapiens, la mayor parte ha sido nómada. Es decir, no se asienta en un lugar, sino que se mueve conforme en búsqueda de alimento y refugio. La gran mayoría de nuestros ancestros pasaron sus vidas cazando presas y recolectando frutos. En lugar, como dije antes, de estar asentados en un solo lugar, ellos viajaban a cualquier lugar donde la comida fuera abundante, donde el ambiente fuera próspero. Y después se movían y se movían y se movían en función de seguir buscando esos ambientes. Pero alrededor de hace 12,000 años, todo eso cambió. Lo que llamamos la revolución agrícola se refiere a cuando el Homo sapiens dejó de depender de la caza y la recolección y en lugar de eso comenzó a sembrar y a domesticar animales. En 10,000 años, desde que empezó a hacer eso, en 10,000 años aproximadamente casi toda la humanidad se hizo agrícola, ¿sí? Se tenía granjas, tenía tierras. Un verdadero ajuste revolucionario. Estamos hablando que para el año 2000 a.C. todo el mundo estaba dentro de la fase agrícola. Sí, ya no había nómadas.
Si acaso, quizá, como siempre, pues había quizá algunos grupos pequeños, ¿no? Donde los cuales se seguían moviendo en función de las circunstancias, pero estamos hablando que quizá el 99.99% de la humanidad, hasta hace 2000 años antes de Cristo, ya se había vuelto totalmente agrícola. Sin embargo, hay algo que no termina de ajustarse o hay algo que no termina de tener claridad. Menciona que hay piezas del rompecabezas que están pendientes por resolver. La agricultura en nuestros días se da por sentada, ¿no? Es decir, no es nada raro. No nos resulta extraño que existan fábricas, bueno, no fábricas, sino que existan precisamente personas que se dediquen a esta actividad y que abastezcan de alimento a diferentes zonas. O sea, ya no es algo raro. Sin embargo, resulta difícil ver por qué nuestros ancestros la favorecieron sobre el estilo de vida de la caza y la recolección, que es la otra cara de la moneda. Por un lado, en términos de trabajo y esfuerzo, la agricultura es mucho más demandante, mientras que los cazadores-recolectores necesitaban pasar cerca de 4 horas al día recolectando suficiente comida. Un granjero, por ejemplo, debía trabajar de sol a sol en sus campos. Es la primera cosa que causa ruido. Dicen, bueno, si el hecho de ser nómada, pues realmente les implicaba trabajar menos y disfrutar más del día. Con 4 horas que trabajaban todos los días, podían abastecerse de alimento. Mientras que un agricultor o un granjero, pues tenía que pasar de sol a sol sus jornadas. De ahí es algo que empieza a ocasionar ruido, pero no es nada más eso, sino además también está el hecho de la calidad de la comida que se ofrecía. La agricultura o la agricultura temprana proveía a nuestros ancestros de un limitado rango de cereales como el trigo, el cual, además de todo, es un tanto difícil de digerir y es carente de nutrientes y vitaminas. No te imagines que ya había la variedad de alimentos que existen hoy en día. Realmente el trigo fue la base del alimento, es decir, fue la base sustancial en la cual el Homo sapiens confió, digámoslo así. Fue el elemento que hizo al Homo sapiens asentarse en lugares. El trigo bien fue su base de alimento. Sin embargo, el trigo no tenía ni los nutrientes ni las vitaminas y era difícil de digerirlo. Si tú comparas esto con la amplia variedad de carnes, nueces, frutas, peces que los cazadores-recolectores probablemente disfrutaban, entonces surge una pregunta, ¿no? ¿A qué se debió el cambio? Y el autor menciona que hay 2 razones. Primero, el cambio a la agricultura fue un proceso lento y gradual, no fue de la noche a la mañana, fueron años. Sí, estamos hablando que si surgió hace 70,000 años este ajuste y tuvo que pasar hasta el año 10,000, sí, prácticamente 10,000 años atrás de nuestra era, o dicho de otra manera, hace 12,000 años, de hace 70,000 a hace 12,000 años, pues fue cuando la sociedad hizo esa transición. O sea, pasaron miles de años, ¿sí? Dentro de ese proceso de cuando la gente dejó de ser nómada a convertirse en un agricultor o granjero. Ahora, fue un proceso lento y gradual, y con cada generación que iba pasando, el proceso se iba engranando más socialmente. Y para el momento en que los historiadores descubrieron el lado malo de la agricultura, ya era muy tarde para volver, porque ya se habían engranado. Y cuando hablamos de socialmente, o sea, engranado socialmente es por una razón también muy importante. A raíz de que la gente se empezó a ser agricultor, bueno, la gente se empezó a ser agrícola, digámoslo así, empezaron a generarse otro tipo de esquemas sociales. Previamente, todo era de todos, ¿sí? El alimento era de todos. La gente vivía en comunidades donde tenían la certeza de que no había algo que dijera es que esto es mío, esto me pertenece, sino todo era de todos, incluso hasta los hijos. Vivían en comunidades donde el padre pues podía ser cualquiera. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el hijo era parte de la comunidad. Entonces, todos cuidaban de todos. Esa era la forma en la que se manejaba. Después, bajo este lineamiento, donde la gente se hacía de sus tierras, donde la gente trabajaba más, digamos, unos trabajaban más que otros, unos se esforzaban más que otros, unos cosechaban más que otros, empieza a haber esa delimitación social, donde mejor la gente pues se agrupaba en pequeños grupos, que ya después los llamamos familias, y estas familias pues trabajaban para sí. Entonces empieza a haber un nuevo orden social donde ya no es algo colectivo, sino que se empieza a separar, ¿sí? Ahora,
Eso viene siendo por un lado, ¿no? Es decir, empezó a ser un proceso gradual, un proceso lento, donde cada vez pues, más personas se dedicaban a eso y a raíz de que se dedicaban a eso era más difícil de quitar. Ahora, el segundo punto, la segunda razón, a pesar de sus muchas falencias, de las fallas que había, la agricultura tenía una gran ventaja. Y su gran ventaja es que era mucho más eficiente. En solo una pequeña porción de tierra, los agricultores podían hacer crecer una masa de plantas comestibles. Y este incremento en el suplemento de alimentos significó que las sociedades humanas podían mantener poblaciones mucho más grandes. Y por consiguiente, la población del Homo sapiens se disparó. Pero el incremento de la población creó un problema. La pregunta, ¿cómo las sociedades enfrentarían esa explosión de la población? Lo que vamos a revisar, pero antes, nada más quiero dejarte con esta idea. La gente, el ser humano, el Homo sapiens, la manera en la que vivía, pues a raíz de la agricultura empezó a sentarse en pequeños grupos, ¿sí? Y una ventaja fue que ya no tenían que ir a buscar alimento, sino que el alimento ya se generaba donde se encontraban. Y esa forma en la que ellos generaban ahora el alimento podía alimentar a una mayor cantidad de personas. Se dice que el incremento con cada revolución es de aproximadamente 50 veces más. Gracias a la revolución industrial, gracias a la revolución agrícola, no hemos llegado todavía allá, gracias a la revolución agrícola fue que la población pudo detonarse, fue que la población pudo crecer exponencialmente. Pero eso trajo otro problema. En función de facilitar el comercio, en comunidades grandes, porque ya era cada vez más complejo, los humanos tuvieron que inventar algo. Inventaron el dinero y la escritura, que es el siguiente punto. ¿Cuál es el meollo del asunto aquí? La vida, antes de la revolución agrícola, fue relativamente simple. Si tú no tenías reserva de carne, por ejemplo, tú podías simplemente pedirle a tu vecino que compartiera algo de sus provisiones contigo. Sin mucho que pensar, ellos te asistirían, respaldados en el conocimiento de que si ellos tenían algún problema en el futuro, tú les ibas a regresar el favor. Pero con el desarrollo de la agricultura, como te dije antes, esta economía de favores cambió a un sistema de trueque. ¿Por qué? Debido a su eficiencia. La agricultura permitía a las personas producir suficiente comida para la comunidad. Ya no estaban más bajo la presión constante de perseguir la próxima comida. Algunas personas desarrollaron nuevos intercambios. Por ejemplo, a raíz, para hacer más eficiente la producción, pues hicieron herramientas, se trabajó la herrería, el metal, tejido, por ejemplo. Entonces, en orden de conseguir comida, ya ni siquiera es que ellos tuvieran que sembrarla, sino que ellos intercambiaban sus productos terminados, digamos un cuchillo o una pala, lo intercambiaban con los granjeros o los agricultores que los necesitaban. De tal forma que yo te doy esto y tú me das esto. Es decir, tú me das tantos kilos de tu cosecha y yo te entrego estas herramientas para que puedas generar más, ¿no? Es decir, es el esquema simple del trueque. El trueque era cuando intercambiabas un objeto por otro. Sin embargo, muy pronto esta economía del trueque resultó ser ineficiente. Mientras el mercado de intercambio continuó creciendo, es decir, mientras cada vez había más bienes y servicios que se podían intercambiar, se volvió más difícil encontrar personas quienes quisieran sus productos en retorno. Dicho de otra manera, podía ser que el producto que tú ofrecías como intercambio no resultaba de interés al dueño del producto que tú querías. Por ejemplo, yo no podía pedirle siempre o darle siempre lo mismo a la persona porque a lo mejor ya tenía ese producto. Entonces yo ya no podía darle más de lo mismo o la persona iba a estar interesada. Lo mismo sucedía en el sentido contrario. Quizá la persona me iba a dar más de lo que él tenía, siendo que yo ya estaba abastecido de eso. Entonces tuvo que cambiar. Fue en respuesta de tales problemas que alrededor del año 3000 a.C., el Homo sapiens desarrolló la escritura y el dinero. Año 3000 a.C. Los sumerios de Mesopotamia fueron los primeros en hacer esto. En función de almacenar la información necesaria para los intercambios complejos, ellos comenzaron a grabar las transacciones de las personas en tablas de arcilla primero, usando símbolos económicos simplistas, como el más, el menos. ¿Sí? Alrededor de la misma época, ellos empezaron a usar la cebada como dinero.
Te voy a poner un poquito de contexto. Antes no creas que eran monedas lo que se ofrecía o billetes. Antes eran productos también, pero productos que eran de alguna manera homogéneos para todos, productos que todos lo aceptaban como un medio de intercambio. En este caso la cebada fue lo primero, pero después hubo diversos utensilios, ¿no? Es decir, o diversos objetos como piedras, como conchas de mar, como diversos cosas, ¿no? Diversos materiales, los cuales fungían como medio de intercambio. Y esa fue la forma, ¿sí?, en la que se empezó a establecer una forma de pago estandarizada, digámoslo así. La cuestión aquí es que estas transacciones, los sumerios, ¿no?, que empezaron a grabar, pues era prácticamente para registrar qué se compra, qué se vende, qué te debo, qué me debes. De esta forma tú podías pagar al criador de cerdos en una moneda que fácilmente se convirtiera en lo que fuera que esta persona necesitara. Es decir, con esa moneda él podía intercambiarla por otros utensilios o por otro tipo de objetos. O si él te prometió a ti un cerdo, por ejemplo, es decir, que en este momento él no te dio el objeto, tú podías registrar la transacción y hacer que él cumpliera su promesa cuando la fecha de pago llegara. Es decir, el inicio de la contabilidad, podríamos deducirlo, que se dio hace 3000 años, gracias al hecho de registrar las transacciones más complejas dentro de estas tablas de arcilla. Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto, sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. Ahora, el surgimiento de los imperios y la religión han empujado en la dirección de una unificación global. ¿Ok? ¿Qué pasó después del dinero y la escritura? ¿Qué sucede? Surgen los imperios. Como acabamos de ver, la invención de la escritura y el dinero hizo más fácil el conducto de las transacciones económicas e hizo más complicado que se cometieran fraudes en el aspecto económico también. Y sin embargo, por supuesto, esto no significó que las economías de pronto marcharan de forma suave y eficiente. No pasó. De hecho, mientras las sociedades y economías continuaron creciendo, se volvieron más y más y más difíciles de controlar y regular. Entonces, una pregunta que surge es, ¿cómo es que los humanos crearon las sociedades? Si era tan difícil,
Si cuando eran pocos era complicado, ahora que iban creciendo y cada vez había más, ¿cómo es que estas sociedades se podían dar? Lo que pasó fue que en ese entonces se empezaron a desarrollar leyes para regular cómo las personas se comportaban y sistemas de autoridad que asegurara que las personas obedecieran. De esta forma, la primera sociedad de jerarquías había nacido, con un rey o un emperador en la cima, gobernando sobre todos los demás. Y esto tiene un sentido, ¿eh? Vamos a profundizar de esto un poco más adelante, pero tiene un sentido. Si tú no controlas al ser humano, el ser humano tiende a la destrucción, tiende al hecho de autodestruirse incluso. Pareciera absurdo, pareciera curioso, pero si no hay algo que lo limite, puede tender precisamente a agotar los recursos que hay y después a agotarse a sí mismo, según sea el caso. Ahora, a pesar de que hoy en día vemos a estas autoridades como autocráticas y crueles, es decir, vemos a los reyes, a los emperadores, a los imperios, vemos como gente mala, es decir, como malas instituciones, la realidad es que las monarquías y los imperios del pasado ofrecieron un gran arreglo de estabilidad política, social y económica, ya que por un lado, estas proveyeron de una burocracia efectiva que homologó leyes y costumbres, es decir, hizo que la sociedad pudiera funcionar. Ya profundizaremos más sobre esto, pero el hecho de que hubiera una figura de autoridad hizo precisamente que las sociedades pudieran prosperar. Por ejemplo, toma el código Hammurabi, que menciona el libro, que es una colección de leyes establecidas por el rey de Babilonia, Hammurabi, en el año de 1776 a.C. En este código era un compendio de leyes establecidas a lo largo de todo el imperio babilonio, gobernando áreas como los impuestos, el robo, el asesinato. Este código de leyes establecieron un imperio ampliamente entendido de lo que estaba permitido y de lo que no estaba permitido. Cualquier lugar donde estas personas viajaran o comercializaran dentro de los límites del imperio, estas personas sabían qué leyes y costumbres seguir. En función de reforzar sus leyes, emperadores y reyes necesitaron personas para aceptar su autoridad. Esto fue conseguido principalmente gracias a la fuerza de la religión. Si las personas aceptaban que el gobernante era colocado en la cima por designio divino o por designio de Dios, era mucho más probable que ellos aceptaran sus lineamientos imperiales. Por ejemplo, el rey Hammurabi legitimizó su ley y su código por medio de declarar que él había sido señalado por los dioses para gobernar sobre todos los ciudadanos de Mesopotamia. Mientras los imperios se expandían, las religiones que promovían crecían tanto en alcance como en poder, algunas veces por la fuerza, algunas otras por medio de procesos de asimilación gradual. La ley imperial controló una gran diversidad de grupos tanto étnicos como religiosos dentro de unas pocas megaculturas. Aquí es donde se da el inicio de la religión también, ¿sí? Se dice, hay que ser ecléctico en lo que te voy a comentar, pero la gente comenta o la gente puede decir, o hay personas que tienen la opinión que son medios de manipulación, medios de control. Posiblemente eso sean. Sin embargo, también reestructuran un orden, ponen condiciones, ponen lineamientos para que el ser humano de alguna manera pueda coexistir en cierta armonía. ¿Qué pasa cuando rompes eso? Ha tocado ver lo que ha sucedido en naciones o en países donde de repente se derroca a la persona que estaba al cargo, ¿no? Es decir, en este caso, pues al dictador o a quien estaba ahí, y de pronto se descompone totalmente. A pesar de que cuando estaba el emperador o el dictador, la gente no vivía feliz, pero había un cierto orden. Y después, cuando eso se cae, de pronto las cosas ya no marchan como deberían funcionar, ¿sí? Uno de los grandes aliados para que eso funcionara fue precisamente la religión, donde las personas, pues, de alguna manera se les prometía la vida eterna o se les prometía un mundo mejor, se hacían caso a los lineamientos y esos lineamientos iban ligados también a la armonía del imperio, ¿sí? Por eso se menciona que dentro de la ley imperial, pues todos los grupos o los pequeños grupos étnicos que había se fueron acumulando en pequeñas megaculturas. Ahora, eso nos lleva a un siguiente punto también.
que viene siendo la revolución científica. Y cómo la revolución científica modernizó a la humanidad, pavimentando el camino de nuevas tecnologías, imperialismo y crecimiento económico. Voy a comentarte algo. En la mayoría de su existencia, la humanidad ha sido una raza pesimista por lo general. La mayoría de las personas a lo largo de la historia no creyeron en sus propias habilidades, sino que creían lo que la religión y el imperio, ¿no? Es decir, esta conjunción de ambos poderes, les hacían creer. Y ellos creían en el poder de un Dios todopoderoso o de varios dioses, ¿no? Según haya sido el caso, varias deidades. Y dado que Dios tenía control sobre todos, bueno, primero eran varios dioses y después se convirtió en uno, pero bueno, el punto ese no es tan relevante, sino dado que Dios tenía control sobre todos y cada uno de los humanos, no tenía sentido para los simples mortales tratar de hacer avances científicos o adquirir nuevo conocimiento. Era mejor sentarse y esperar tu destino predeterminado. Era lo que se le conoce como la era oscura, ¿no? La época oscura o el oscurantismo, donde realmente del año 500 al año 1500 aproximadamente, pues no se sabe mucho, ¿no? Es decir, después de la caída del Imperio Romano y a raíz de la expansión de la cuestión religiosa, se entra en una etapa de oscurantismo, donde todo pues lo manejaba la Inquisición, donde todo se reglamentaba de tal forma, donde todo era un designio divino y pues los grupos de poder sacaban el máximo beneficio de todo este tipo de ideología, ¿no? Sin embargo, en los siglos XVI y XVII, esta actitud pesimista y simplista comenzó a cambiar. Una revolución científica se extendió a lo largo de Europa. En lugar de dejar que el progreso dependiera solo de Dios, las personas comenzaron a pensar cómo ellos mismos podían mejorar la sociedad por medio de la ciencia. Por medio de aplicar los principios científicos de la exploración, la experimentación y la observación, las personas hicieron enormes saltos cuánticos en áreas como la medicina, la astronomía, la física, y cada desarrollo ayudó a la sociedad a que fuera un mejor lugar para vivir. Fue evolucionando. Vamos a tomar, por ejemplo, la mortalidad infantil. A partir de que los métodos científicos fueron aplicados a la medicina y a la salud pública, la tasa de mortalidad infantil decayó. En el pasado era común incluso que las personas más acaudaladas de la sociedad perder a 2 o 3 de sus hijos por muertes prematuras. Hoy en día la tasa de mortalidad infantil es de solo 1 por cada 1000. Estamos hablando del 0.1%. Así como fue benéfico para la salud humana, todos estos avances, la búsqueda de la ciencia comprobó ser buena para las economías también. Algo que muchos gobiernos europeos se dieron cuenta rápidamente. Aquí recuerda, claroscuros, ¿no? Es decir, tiene cosas buenas y tiene otras cosas que pues puede ser que no sea del todo bueno, pero forma parte de cómo hemos evolucionado hacia ese sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando los gobiernos europeos empezaron a notar la ventaja que podía tener la ciencia, porque antes, obviamente, si tú has seguido un poquito la historia, pues era común que la Inquisición y otros órganos de poder no estaban a favor de la ciencia, al contrario, te acusaban de herejía, te acusaban de brujería, te acusaban y acababan contigo, ¿no? Sin embargo, cuando empezaron a notar que la ciencia podía traerles un beneficio real, empezaron a tomar acción sobre lo mismo. Y en la búsqueda de nuevas ideas y recursos enriquecieron a sus naciones, reyes y emperadores, ¿sí? Es decir, ¿qué hicieron los gobiernos europeos? Ellos lo que buscaron fue precisamente darle recursos a los científicos y exploradores, darles recursos de dinero. Entonces, buscaban a estas personas que les podían proveer esto. Es decir, estas personas que ya traían el ruido, ya empezaron a ser conocidos, empezaron a ser conocidas. Entonces, estas personas eran bañados prácticamente, ¿sí? Los bañaban con recursos. ¿Para qué? Pues para expandirse. El ejemplo más simple de esto es el caso de la reina Isabel la Católica, que financió a Colón en su viaje al Nuevo Mundo por el Atlántico. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, estaba en una etapa de crisis. En la parte de España, por ejemplo, estaba quebrada prácticamente. Se dice que la reina tuvo que empeñar sus joyas para el viaje de Colón, pero ella creyó en lo que pues, el navegante genovés le decía. Entonces, se le dan los recursos y como ganancia, al regresar de su exploración, el
en este caso el reinado, adquirió un enorme imperio americano, abundante en valiosos recursos como el oro y la plata. ¿Sí? Estamos hablando de toda esta parte de América, o por lo menos Hispanoamérica, ¿no? Que fue donde esas personas llegaron. Algo similar pasó con el gobierno británico, que envió al almirante James Cook a explorar el sur del Océano Pacífico, encontrándose con el territorio virgen de Australia y Nueva Zelanda. Es decir, empezó a ver en el mundo un interés por la ciencia en función de conseguir mayor riqueza, porque se la estaba dando. En ambos casos, las economías europeas principalmente crecieron como resultado de la exploración e innovación científica. Fueron las pioneras en eso y fueron las que más se beneficiaron. Desafortunadamente, esas ganancias europeas tuvieron un alto costo respecto a las poblaciones indígenas locales que ya todos conocemos. ¿Sí? En función de su expansión, en función de su enriquecimiento, acabaron con muchas de estas poblaciones, acabaron con civilizaciones enteras, donde tomaron los recursos y pues fueron abasteciéndose, ¿no? Hispanoamérica es un ejemplo claro de esto. Ha habido después revoluciones, independencias y demás a raíz precisamente de todo este pues desbalance, ¿no? Que le podemos decir que hubo en función de los imperios europeos, que al final pues dominaron el mundo en su momento, ¿no? La sociedad global actual, que nos lleva a hablar del siguiente punto, la sociedad global actual, con la creencia central del poder del capitalismo, es un legado precisamente del imperialismo europeo. Dicho de otra manera, la sociedad que tenemos hoy es precisamente la herencia de ese imperialismo europeo que conquistó el mundo en su momento. Hemos descubierto cómo el método científico fue usado por muchos gobiernos europeos para hacer crecer sus imperios e incrementar sus riquezas. Y ciertamente funcionó. Hacia el final del siglo XIX, aproximadamente, simplemente el Imperio Británico cubría más de la mitad del planeta. Con este largo alcance, los países europeos impulsaron sus ideas a cada rincón del planeta. Costumbres locales, culturas y leyes fueron reemplazados por megaculturas basadas en normas europeas, aplicadas tanto en la religión, la democracia o ciencia occidental. Y siendo que los imperios europeos hace ya tiempo dejaron de existir, nosotros seguimos lidiando con su herencia cultural. Por mucho, la más grande de estas normas culturales actuales es el capitalismo, gracias en gran medida a los imperios europeos. Personas alrededor del mundo creen en la importancia y el poder del dinero. Hoy, sin importar si vives en Brasil o en Bután, en Canadá o en Camboya, la mayoría de las personas viven vidas centradas alrededor del dinero y posesiones materiales. Todos nosotros queremos maximizar nuestros ingresos o desplegar nuestra riqueza con nuestra ropa y accesorios. Es algo que se da. Es algo que tenemos que ser conscientes porque la sociedad actualmente se rige en base a ese pensamiento, que viene siendo un legado del imperialismo europeo, y eso ha afectado también otras cosas. La sociedad se hace consciente, la sociedad, hay quien ya no está a favor de todo esto, han existido otras tendencias como el socialismo, el comunismo y demás, pero realmente el mundo se mueve en base a un modelo capitalista, ¿sí? De hecho, el poder y el alcance del capitalismo global, con el soporte de la ciencia, está erosionando muchas de las otras culturas globales, especialmente la religión. Es decir, está afectando también otras formas de pensar, tratando de que todo el mundo se adapte precisamente a esta forma, ¿no? Que viene siendo el capitalismo. Y hay personas que no están a favor de esto y se hacen movimientos en contra de todo esto, ¿ok? Sin embargo, a pesar de esto, toda esta forma de pensar, el capitalismo con el soporte de la ciencia, está erosionando muchas otras de las culturas globales y especialmente pues está afectando la religión. La ciencia moderna, ¿sí? La ciencia moderna ha desaprobado muchos principios religiosos. Por ejemplo, muchas personas han dejado de creer que Dios creó el mundo en 7 días. Ya no lo creen. Ahora creemos en la teoría de Darwin, de la evolución por medio de la selección natural. De hecho, muchas veces la gente cree las dos cosas, ¿no? Es decir, trata de no las contrapone. Tú vas a la iglesia y estás ahí, independientemente de tu religión. En el caso religión católica te pueden decir, bueno, el Dios creó el mundo en 7 días, Adán y Eva y demás, y ya, y tú sigues con esa línea, pero también sabes la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, de cómo estamos o somos, ¿no? Somos como una variante, ¿no?
del chimpancé, y del chimpancé, pues, como te dije al principio, ¿no? En este caso el Australopithecus, donde empezó a cambiar todo. Entonces, tiene las dos historias. Sin embargo, pues ahora cada vez más la ciencia pone en tela de juicio todo lo que antes la religión daba por sentado. Mientras que la amplia variedad, pues sí, dentro de que la amplia variedad de religiones son cuestionadas, la ideología del capitalismo sigue teniendo la delantera. Repito, mientras que la amplia variedad de religiones son cuestionadas alrededor del mundo, la ideología del capitalismo sigue teniendo la delantera. Por ejemplo, en lugar de la creencia tradicional de esperar la felicidad en la otra vida, que era lo normal, nosotros hoy en día nos concentramos en maximizar nuestro placer en la tierra, y es lo que sucede. Esto, por supuesto, nos lleva a buscar, nos lleva a comprar, nos lleva a consumir cada vez más y más productos y servicios designados a hacernos sentir felices. Vivimos en una etapa de consumismo constante, ¿sí? Y es algo que no podemos negar. Simplemente, ¿por qué? Porque forma parte de la búsqueda de la felicidad, que ya no estamos dispuestos a esperar a otra etapa u otra vida, sino que lo queremos ya. El siguiente punto, reforzando un poco esto, habla que la humanidad nunca ha sido, también, ha habido, te digo, hay que ser eclécticos, hay puntos buenos y cosas no, pero la cuestión aquí es que la humanidad nunca ha sido tan pacífica como en nuestros tiempos globalizados. La globalización en sí es todo un mundo que funja como uno, ¿sí? La globalización está aquí para quedarse y no todo mundo está feliz respecto a este hecho. Gran parte en la cuestión cultural y también la cuestión económica. O sea, ha afectado a muchos, ha beneficiado a otros. En sí, todo depende del punto de vista que lo veas. Pero lo que es una verdad es que no todo el mundo está feliz respecto a este hecho. Sin embargo, los críticos de la globalización aclaman, entre otras cosas, que eso está erosionando la diversidad cultural, tornando el mundo en su totalidad en una unidad homogénea aburrida. O sea, todo el mundo funciona igual y eso le quita la diversidad y le quita como la chispa, ¿no? Es decir, la parte divertida. Pero a pesar de críticas como esta, la globalización ha tenido un beneficio enorme. ¿Sabes cuál es? Ha ayudado al mundo a volverse un lugar más pacífico. ¿Por qué? Debido a que las naciones modernas dependen de otras para su prosperidad, simplemente. Y en un mundo globalizado, las redes de comercio, las inversiones y demás se distribuyen a lo largo de muchos países. Una guerra o inestabilidad en un área tendrá efectos secundarios para todos, es decir, ya es un mundo interconectado que todos dependen de todos. Como resultado, casi todos los líderes americanos, asiáticos, europeos, entre otros, tienen un interés primordial en mantener la paz mundial y eso funciona. Puedes tener opiniones diferentes, pero la verdad es que se está todo tan, de alguna manera, se depende tanto unos de otros que si le pegas a un lugar, sabes que va a impactar en otro lado. Y se dice que desde 1945 ninguna nación reconocida como independiente ha sido conquistada o eliminada por otra. Solo considera lo increíblemente violento que era el mundo antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Y se vuelve claro lo pacífico que es nuestro mundo globalizado hoy. De hecho, el siglo XX ha sido el siglo más pacífico hasta ahora, a pesar que esto puede ser sorpresivo. Una rápida revisión de la historia muestra que las sociedades humanas, desde la revolución agrícola en adelante, ha sido respaldada siempre por la violencia. Siempre, el ser humano es un ser violento, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está o lo trae en el ADN, ¿sí? Sigmund Freud lo decía, es decir, él quedó totalmente sorprendido al ver la barbarie que el ser humano era capaz de hacer, que él nunca lo había visto hasta que pasó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se estima que antes de la agricultura, en los tiempos de los cazadores-recolectores, aproximadamente el 30% de todos los adultos hombres fueron víctimas de asesinato u homicidio involuntario, ¿sí? Comparado esto con el mundo actual, donde solo el 1% de las muertes de los hombres es violenta. Puedes ver de esta manera lo lejos que hemos llegado. Pero la pregunta, ¿por qué se da este caso? ¿Por qué ahora se es menos violento, digámoslo así? Debido a que las sociedades jerárquicas estructuradas, ¿sí? Es decir, estas sociedades que muchas veces son criticadas, ¿por qué? Por las jerarquías de poder, pero gracias a estas sociedades jerárquicas estructuradas que se desarrollaron después de la revolución agrícola, presionaron a las personas a obedecer las leyes
que prohibían el asesinato, la violencia, y de esta forma es que crearon sociedades y economías estables y funcionales. Tenemos que conocer la historia, ¿sí? Es decir, tenemos que entender por qué las cosas se dan. Esto nos da un aprendizaje también extra. Solemos muchas veces cuestionar algo sin tener el fundamento de por qué es que sucede. Y al ser humano le encanta eso. Al ser humano le encanta, por ejemplo, tú estás en un lugar, digamos, en el reino animal, donde a lo mejor un antílope es perseguido por un guepardo y el guepardo va a cazar al antílope y el ser humano dice, pobrecito, hay que darle al antílope para que no se lo coman, y de alguna manera entorpece al guepardo para que no lo haga. Rompe el orden natural, rompe el proceso que tenía que seguir la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces pueden suceder otro tipo de consecuencias. Se muere el guepardo, crecen más la población de antílopes y entonces consumen más recursos del área donde se encuentran, etc. Es decir, ocurre un equilibrio de otra forma o un desequilibrio, según sea el caso. Entonces, te digo, el ser humano le encanta de alguna forma entorpecer procesos y necesita muchas veces de cierto orden que lo ayude a regularse. Si bien vivimos en los tiempos más pacíficos, no podemos dejar por sentado que siempre será así o darlo por garantizado tampoco. Nosotros debemos siempre poner atención a las fuentes potenciales de conflicto, como el hecho de que hubiera una guerra a gran escala hoy tendría un efecto sin precedentes sobre la humanidad. Así que lo mejor que podemos hacer es disfrutar nuestra paz y además tengamos en mente que debemos tomar ciertos pasos para mantenerla. Y aquí entra un punto también central. La historia no es ni mala ni buena, y sus giros y ajustes son mayormente irrelevantes para nuestra felicidad subjetiva. Déjame explicarte algo. Nuestro viaje a través de la historia que hemos estado dando en este análisis, nuestra historia del Homo sapiens está casi completa. Hemos cubierto hasta ahora 300.000 años desde las sabanas del este de África hasta el mundo globalizado moderno. Nosotros ahora más o menos entendemos las tendencias generales, ¿no?, detrás de la historia humana, pero no hemos hablado realmente sobre cómo esto nos ha afectado como individuos, a pesar de nuestra salud, o a pesar más bien que nuestra salud, riqueza y conocimiento se ha incrementado vastamente. La pregunta es, ¿somos nosotros más felices ahora que antes? Decepcionantemente, al nivel del individuo, ¿sí?, a nivel de individuo, la respuesta es probablemente no. Pero, pregunto otra vez, ¿por qué no? Encuestas y cuestionarios sobre el bienestar subjetivo, revisados y dirigidos por los psicólogos, han demostrado que mientras los humanos han experimentado incrementos de felicidad o tristeza en el corto plazo, en el largo plazo, nuestra felicidad se coloca de nuevo al mismo nivel. Por ejemplo, digamos que tú perdiste tu trabajo y experimentaste un decremento severo en tu felicidad. En ese momento tú solías pensar que esos sentimientos tortuosos durarían para siempre. Y sin embargo, pocos meses después de ese gran evento, tus niveles de felicidad probablemente hayan retornado al nivel normal. Es como un termostato. Seres emocionales, ¿no? Pasa la emoción y vuelves otra vez a tu estado habitual. Toma un ejemplo histórico. Durante la Revolución Francesa, los campesinos de Francia probablemente sintieron una enorme felicidad cuando ganaron su libertad, pero no pasó mucho tiempo después de ese evento que el campesino promedio volvía a preocuparse porque su hijo bueno para nada no servía, o bien por la cosecha del siguiente año. Homo sapiens probablemente evolucionó este balance, ¿sí? Es decir, se tuvo que ajustar a este balance entre complacencia y la desesperación para asegurar que ellos no fueran noqueados por un evento traumático o se sintieran plenamente complacidos para evitar buscar mayores y mejores cosas. Es decir, siempre en búsqueda de más. Sucede algo malo, voy a levantarme para buscar más. Sucede algo bueno, no va a ser suficiente y voy a buscar más. ¿Sí? Eso es algo que trae el ADN de nosotros como seres humanos. Hay que entendernos. Hay que entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué actuamos como actuamos. Bueno, y aquí, eso depende de quién seas. Muchas veces, por ejemplo, a nivel de individuo, podemos decir o se puede deducir que probablemente no somos más felices que hace 70.000 años. Es decir, podemos decir que tampoco seamos más infelices, simplemente somos relativamente, en función de nuestro termostato, estamos más o menos iguales, ¿no? Hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza, pero al final llegamos y nos regulamos en el mismo estado. Pero la pregunta sería, ¿qué hay respecto al nivel de sociedad?
O sea, como seres, como individuos, posiblemente no es que seamos más felices, pero respecto al nivel de sociedad, somos más felices como una sociedad. Con todas las mejoras en nuestra calidad de vida, nosotros debemos ser más felices que las generaciones previas. Si a alguien le muestras cómo vivíamos, bueno, en función de cómo vivían ellos, a cómo vivimos nosotros, seguramente les ocasionaría un shock mental, debido a que es algo que nunca se hubieran podido imaginar, la facilidad con la cual tenemos las cosas. Sin embargo, eso no garantiza que realmente la sociedad sea más feliz. Nadie depende de quién seas. La mayoría de la prosperidad generada por los avances humanos han encontrado su destino realmente en los bolsillos, de unos pocos hombres blancos. Para aquellos fuera de este grupo, ya sean las tribus indígenas, hombres o mujeres de color, la vida no ha mejorado ni remotamente cerca a los mismos niveles que ha sucedido con estos grupos de poder. Han sido víctimas una y otra vez de las fuerzas históricas del imperialismo y del capitalismo. Y solamente podemos decir que solamente ahora, es que han empezado o ha comenzado a ganar una cierta equidad, ¿sí? Podemos decir que no, quizá en los últimos 50 años, no más, es cuando esto ha empezado a cambiar, pero antes simplemente no puedes decir que como sociedad se estaba mejor, porque los grupos que forman parte de la sociedad estaban muy mal. Si te das cuenta, en la línea de tiempo, pues el mundo de alguna forma, la mejor etapa se ha dado en los últimos 50 años. Y aquí vamos a entrar en el contexto del futuro y último punto de este análisis. En el futuro el Homo sapiens trascenderá los límites biológicos y eventualmente se reemplazará a sí mismo con especies totalmente nuevas. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, nosotros conocemos nuestro pasado, ¿ok? Pero pregunta, ¿qué hay de nuestro futuro? ¿Hacia dónde nuestros avances en la ciencia y la prosperidad nos llevarán en las décadas por venir? Las claves para responder a esto radican en el trabajo que los científicos actualmente están trabajando. Los científicos actualmente están haciendo avances enormes en los campos de la biotecnología y el antienvejecimiento. Recuerda, hay estos dos factores o estos dos grandes ramos, biotecnología y antienvejecimiento. Dentro de los campos de lo biónico, el surgimiento de humanos con máquinas, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de algo biónico, es esa mezcla, ¿no? Humanos con máquinas. Y dentro de este campo, los científicos han hecho avances impresionantes. Un ejemplo que se menciona es el caso de Jesse Sullivan, y el cual pues le reemplazaron sus brazos, es decir, él perdió sus brazos y le dieron unas prótesis biónicas, las cuales eran comandadas totalmente por sus pensamientos y sistema nervioso. Ya existe, ya está, ¿sí? Quizá no en un medio masivo, pero ya está este tipo de cuestión de biotecnología donde podemos reemplazar órganos completos, incluso partes, extremidades también. Los científicos también están haciendo un progreso acelerado en el campo del antienvejecimiento. Recientemente han encontrado una forma, por medio de alterar su genética, ¿sí?, para aumentar al doble el tiempo de vida de una especie particular de lombriz. Y ellos están muy cerca de hacer lo mismo ahora con ratones, ¿sí? Ya están, el genoma del envejecimiento lo pudieron abstraer, primero con lombrices, ahora con ratones. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará antes que los científicos sean capaces de extraer el gen de envejecimiento de los humanos? Ambos, tanto el proyecto de prolongar el envejecimiento como el desarrollo de la tecnología biónica, forman parte de un proyecto que se llama Gilgamesh. Te recomiendo que lo analices, que investigues un poco más si es que esto te interesa. El proyecto Gilgamesh. Grupos de poder, gente con mucha influencia, forma parte de este proyecto, el proyecto Gilgamesh podemos decir que es una búsqueda científica inmensa para descubrir la vida eterna. Viene siendo el enfoque. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos detiene? Si ya están descubriendo el genoma, ya se puede. Bueno, hasta el momento los estudios científicos en estas áreas están limitadas por varias restricciones legales basadas en preocupaciones éticas principalmente. Si estamos listos para vivir más, qué va a pasar si eso sucede, cómo es que el mundo tiene que adecuarse, no es lo mismo, es decir, todo el sistema cambiaría. Si una persona se retira a los 60 y ahora esa persona va a vivir 120 seguro, imagínate cómo el sistema tiene que abastecer la necesidad de esta persona. Es decir, hablando de una fracción nada más de lo que puede implicar.
Entonces, estas preocupaciones éticas surgen y empieza a generar cierta restricción. Sin embargo, estas barreras no pueden durar para siempre. Si la humanidad gana la pequeña ventaja de vivir para siempre, y aquí es la cuestión, si la humanidad gana la pequeña ventaja de vivir para siempre, entonces seguramente nuestra urgencia de llegar ahí va a retirar todos los bloqueos que actualmente existen. ¿Quién no va a querer eso? Pues empezando por los grupos de poder y de ahí se empezará a expandir. Es muy probable que en el futuro cercano nosotros, los Homo sapiens, cambiaremos nuestros cuerpos tan drásticamente por medio de la ciencia que nosotros técnicamente ya no seremos más Homo sapiens. En lugar de eso nos convertiremos completamente en nuevas especies, probablemente mitad orgánicas y mitad máquina. Es muy probable que estas nuevas especies de superhumanos lleguen a formar parte de nuestra existencia. La única pregunta real es ¿cuándo? Y con esto llegamos al final de este análisis. Un análisis diferente, totalmente distinto a los otros, un proceso de formación diferente, atacando la curiosidad. Bueno, no atacando, sino más bien despertando más la curiosidad, tratando de proveerte mayor conocimiento de este gran libro, sobre todo porque es importante conocernos. Con esto tienes una antesala de por qué somos como somos, hacia dónde nos dirigimos, qué es aquello que realmente nos puede impactar. Y me gustaría concluir con lo siguiente. Por 300.000 años, el Homo sapiens se ha movido de ser solo una de muchas especies, o una más de muchas especies de humanos, a convertirse en la especie más dominante que ha caminado sobre la Tierra. Empezando con el desarrollo del lenguaje, la civilización humana se ha vuelto más y más sofisticada, llegando a la vía global interconectada que nosotros tenemos hoy. Y con esto tú entiendes qué es lo que ha pasado, cómo cosas que quizá no sabías, cosas que damos por sentado, cosas que muchas veces no nos cuestionamos siquiera o que ni siquiera nos preocuparía entender. Por eso me gustó hacer este análisis. Me gusta sobre todo cuestionar un poco el status quo, me gusta también que las personas entiendan un poco más cosas que son realmente relevantes y no nada más quedarse con lo que los medios nos pueden mostrar, ¿sí? El proyecto Gilgamesh es algo sumamente interesante, con un montón de controversia, con un montón de aristas donde uno puede pues, estar de acuerdo o no. El hecho de entender cómo los seres humanos pues, solemos hacia la destrucción, solemos tener esa tendencia destructiva, cómo muchas veces cuestionamos a las jerarquías o grupos de poder, digámoslo así, los cuestionamos ampliamente, pero no estamos conscientes que gracias a eso es que existe un orden, que existe una armonía como sociedad. Solemos cuestionar también cómo el dinero, el capitalismo invade todas las áreas y al final es un mal que está en el mundo, pero a raíz de eso es que han prosperado los imperios, es que a raíz de eso han prosperado las naciones. Es decir, son muchas cosas, hay muchos claroscuros y hay que ser ecléctico en toda la información, hay que tener un balance en lo que se hace, conocer, tener un sustento y sobre ese sustento quizá conocer la contraparte para entonces ser más capaces al momento de un debate, más capaces al momento de una confrontación, tener mayores argumentos y sobre todo se dice que si tú conoces la opinión de la contraparte, mejor que lo que la contraparte puede conocer su propia opinión, es como tú puedes ganar, ¿sí? Aquí se trata precisamente de ser eclécticos, de conocer más, aportar mayor valor y sobre todo, pues ahora ya entiendes por qué somos como somos. Si hay realmente una inquietud por conocer más, si la gente lo pide y si tú que estás escuchando o que estás viendo esta información, que estás analizando todo esto, si te genera mayor interés, podemos también revisar Homo Deus, ¿sí? Es decir, el segundo libro que es El hombre Dios, hacia dónde vamos, del mismo autor y con la calidad que este análisis y sobre todo con la calidad del libro que ya más o menos conoces, que tiene y que puede proveer este autor, ¿sí? Fue un análisis largo, ¿sí? Por las características que es. Espero que te hayas quedado hasta el final, espero que realmente hayas asimilado toda la información. Si no, repítelo y repítelo si es que lo consideras, adquiere libros si quieres profundizar más. Déjame tus comentarios también, dime qué te parece, dime si te interesan también este tipo de temas. Vamos a seguir renovando, vamos a seguir adecuándonos, adaptándonos mejor, sobre todo a las necesidades de las personas. Y te comento nada más como dato, ¿no? Es decir, el interés principal aquí es que poder ser una mejor versión de lo que fuiste previamente, pero sobre todo es que todo este tipo de contenido realmente te aporte. Y si es así la manera en la que yo lo sé, si tú comentas,
si tú opinas, si tú evalúas, si tú calificas, si le das un me gusta, es decir, trata de generar también el interés. Si yo sé que esto tiene interés para ti, házmelo saber por medio de cualquiera de los canales por los cuales puedes hacerlo. Sí, yo con esto ya llego al final de este análisis, no quiero demorar más tu tiempo, nada más agradeciéndote primero que te hayas quedado todo el análisis completo y dos, también el hecho de agradecer tu colaboración y que nos ayudes a que esto siga creciendo, que nos ayudes compartiendo, haciéndole saber a las personas todo este tipo de información que yo sé que difícilmente lo vas a poder encontrar. Yo sé que lo hago precisamente porque yo no lo encontré y como no lo encontraba, tuve que generar mis propias versiones y sobre estas versiones es que decido compartirlas. Si esto es para ti, te agradezco y sobre todo si me quieres apoyar, pues te agradezco más. Y si no te gusta o no te parece, también comenta ahí porque al final se trata de tener apertura y sobre todo que todos podamos aprender de todos. ¿Ok? Sin más por lo pronto yo me despido. Soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.